buenas noches. En nombre de la Escuela de Posgrado y la CONFIEP les damos la más cordial bienvenida al tercer ciclo de conferencias Perú frente al COVID-19. La organización de estos webinars tiene como objetivo principal generar espacios de discusión y análisis, pero sobre todo con miras a la construcción de propuestas, teniendo en cuenta puntos de vista de distintos sectores, como lo son en el económico, empresarial, social y académico. Y así sentar las bases para que de manera conjunta podamos reforzar y tomar acción en la recuperación económica del país frente a los impactos del COVID-19, haciendo énfasis en el bienestar de la población. Empezamos este ciclo de conferencias y el tema que hoy nos reúne es la agenda de reactivación, proyectos y sectores claves para reactivar el Perú. El día de hoy nos acompaña como moderador Hugo Perea, que es economista jefe para Perú de BBVA Research y es docente de nuestra escuela de posgrado. Bienvenido, Hugo, adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Primero quería agradecer a la CONFIEP y a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por la gentileza de invitarme a moderar este magnífico evento que, como van a ver ustedes, cuenta en esta ocasión con personalidades distinguidas, yo diría muy distinguidas en el ámbito profesional en el que se desarrollan, personalidades que con su talento han aportado y siguen aportando al país. En primer lugar, tendremos a María Isabel León. Ella es presidenta de la CONFIEP, presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFIEP. Además, es licenciada en Educación, con una segunda especialización profesional en Políticas Educativas y Desarrollo Regional. A nivel de posgrado, María Isabel tiene un magíster en Gerencia Social por la Universidad Católica, y una amplia experiencia en investigación y formulación de desarrollos de proyectos vinculados al sector educación. Es además promotora y fundadora de centros de estudio e institutos de educación superior tecnológica en el ámbito de la aviación comercial, en el ámbito de la hotelería y el turismo. Además, es miembro titular de diversos consejos directivos y organizaciones gremiales y técnicas relacionadas con la educación y el turismo. Es consejera nacional de educación del Consejo Nacional de Educación del Perú y ha sido presidenta de Asiste Perú y vicepresidenta de FIPES. Bienvenida, María Isabel. Felipe Morris, uno de los panelistas de esta noche, es un distinguido colega, es economista con maestrías en economía y finanzas. Es presidente de Interseguro y de la financiera O y director de otras empresas del grupo Intercorp. Es un conocido y connotado consultor en temas de desarrollo financiero y de vivienda. Además ha trabajado también en algunos organismos multilaterales, como el Banco Mundial, donde ha sido economista senior, y ha sido vicepresidente de finanzas de Interbank y gerente general de Intercorp. Bienvenido, Felipe. Buenas noches. Finalmente, Waldo Mendoza, a quien conozco, iba a decir varias décadas, pero mejor decimos años. Fue mi profesor en la Universidad Católica. Me dictó mi primer curso de macroeconomía, disfruté y aprendí mucho con él y lo sigo haciendo a través de sus escritos y diversas publicaciones que tiene bien a lanzar. Él es doctor en Economía de la Universidad Católica, es profesor y también es un distinguido investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Católica y actualmente es el presidente del Consejo Fiscal y miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, es decir, la SUNEDU, ¿no? Ha sido miembro también del directorio del Banco Central de Reserva, ha sido jefe del Departamento de Economía de la Universidad Católica, ha sido presidente del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, el CIES, del 2008 al 2012,
director de Asuntos Económicos y Sociales entre el 2002 y 2005. Finalmente, Waldo también ha sido viceministro de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. Entonces, buenas noches, Waldo. Tenemos estas distinguidas personalidades que el día de hoy nos están acompañando en esta pandemia. Si bien la mirada está un poco puesta sobre el tema de corto plazo, atender la emergencia por el lado sanitario, por el lado económico, ahora hay que empezar a mirar también un poco qué se viene hacia adelante. Entonces, lo que ahora tenemos que tratar de discutir también es cómo vamos a hacer para salir rápidamente de esta crisis en términos desde la perspectiva económica. Entonces, voy a invitar a María Isabel León, que ha preparado una agenda de reactivación que contiene una serie de propuestas muy interesantes que se van a discutir en este conversatorio por el lado de Felipe y de Waldo. Entonces, María Isabel, por favor, si fueras tan amable, te cedo la palabra y te pediré que pases a exponer la agenda de reactivación que has tenido a bien traer esta noche. Adelante. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Me escuchan bien? Perfecto, María Isabel. Excelente. Bueno, buenas noches a todos, gracias por acompañarme. Quiero en primer lugar agradecer a la Escuela de Posgrado de la UPC por el auspicio para estos interesantes espacios de intercambio de ideas sobre temas relevantes e importantes para nuestro país. Saludar y agradecer la participación también de tres destacados, en realidad, economistas, Waldo Mendoza, Felipe Morris, que ya han sido presentados por ti, Hugo, y agradecerte a ti también por haber aceptado ser el moderador de este espacio. Hoy nos toca hablar de proyectos y de sectores claves para la reactivación en la situación en la que estamos viviendo, de depresión económica que está dejando la secuela de COVID, todavía no ha terminado, y conversaremos sobre justamente los proyectos que necesitamos que se lleven adelante para reactivar o reconstruir nuestra economía, evaluando si son aquellos que generan más ingreso al fisco, más ingreso al país o mayor volumen de mano de obra. Eso lo conversaremos a lo largo de la reunión. Pero antes de pasar al tema de fondo, quisiera hacer una pequeñísima reseña de lo que ha acontecido económicamente en nuestro país en los últimos años hasta llegar al día de hoy, en que tenemos que afrontar esta situación sui generis que nos ha tocado vivir en el mundo entero y hablar de proyectos y sectores claves para reactivar nuestra economía. Pensemos que en los últimos 50 años la economía peruana ha sobrevivido a una serie de embates distintos, ¿no? Hemos padecido, digo yo, una dictadura militar que nos acompañó 12 años, del año 68 al 80, en que fueron nacionalizadas muchas empresas, el Estado tuvo una aventura empresarial que llevó adelante, recordaremos muchos, las empresas como Electroperú, Pescaperú y Herraperú, es decir, todas eran nacionales, y este golpe militar no solamente implicó un duro golpe a la estabilidad política, sino también generó un cambio en el enfoque de la política económica y el rol del Estado, ¿no? Tuvimos un Estado estatista, un Estado empresario que generó, luego de su transcurso en nuestra vida republicana, en más de 18.000 millones de dólares de pérdidas en todas estas empresas que no surtieron el efecto necesario. En la década de los 90 se sentaron las bases a través de la Constitución de todas las libertades que vivimos el día de hoy, las libertades para crear, para emprender, para llevar adelante todos los proyectos que los peruanos deseen hacia adelante, ¿no? Estas bases nos han permitido 30 años después contar con un país macroeconómicamente sólido, con reservas internacionales de más de 70.000 millones, recordemos que en la década de los 80 llegamos a no tener ninguna, pasar de una inflación de 4 dígitos a una de 1 dígito, reducir enormemente la pobreza y tener la fortaleza para poder afrontar la situación que nos toca hoy, vivir de pandemia con mucho más estabilidad y con mucha más posibilidad de enfrentar lo que se viene, ¿no? No obstante, este gran crecimiento económico no caminó a la par el desarrollo y el bienestar de nuestro país, ¿no? Hemos podido ver que han habido gobiernos a lo largo de los gobiernos que no han llevado adelante
las obras públicas que se necesitaban para generar el bienestar de la población, es decir, el sector privado, los contribuyentes hemos puesto a disposición de los gobiernos los dineros necesarios y no ha habido la suficiente capacidad o la estrategia necesaria para llevar adelante todas las obras que hubieran sido adecuadas, por ejemplo, ante una situación de COVID como la que hemos vivido, de infraestructura y demás, para poderla afrontar de mejor forma. La aparición del COVID ha puesto más que nunca en evidencia estas carencias de las que hablo y que hemos estado, digamos, padeciendo desde años atrás, ¿no? Hay oportunidad en la situación en la que estamos viviendo de reflexionar sobre todas estas cosas y pensar si ciertamente lo que falló fue un modelo que nos trajo una macroeconomía sólida y que nos ha dado esta estabilidad, o lo que falló fue una inoperancia desde nuestro Estado que debemos comenzar a mirar para reparar, ¿no? No hemos sido capaces tampoco de resolver los temas de informalidad que a veces nos juegan a favor, a veces nos juegan en contra, pero que es un tema que también tenemos que tratar, ¿no? 70%, más del 70% de nuestra PEA trabaja en la informalidad, y son cosas sobre las que debemos ocuparnos justamente aprovechando esta crisis que se convierte en una oportunidad. ¿No? El país tiene una serie de reformas pendientes para lograr cerrar las brechas de nuestro crecimiento económico, y en este sentido, desde el empresariado, desde CONFIEP particularmente, este gremio cúpula que agrupa 22 sectores de la economía, 22 gremios, que agrupan a su vez diferentes empresas en diferentes sectores, ha tenido a bien convocar a todos sus asociados y establecer una tabla, digamos, de contenidos que están en esta agenda de reactivación. Se llama 2020 porque ha sido creada en el 2020, no para que se haga solamente en este año por si acaso, sino que es de una prolongada duración más allá del 2020, ¿no? Estamos viendo aquí una serie de propuestas que involucran temas de infraestructura, temas de construcción, temas del sector inmobiliario, de minería, de hidrocarburos, de electricidad, de todo lo que significa comercio, automotor, educación inclusive, pesca, turismo, las pequeñas empresas que son las micro y pequeñas empresas que forman más allá del 99% de toda la masa empresarial que tenemos a nivel nacional, temas de agroexportación, del sistema financiero y, cómo no, del mercado laboral, que es transversal a todos los sectores. Estas medidas las hemos alcanzado a los distintos niveles de gobierno para que puedan darle una revisada y puedan comprender que para reactivar la economía no solamente necesitamos llevar adelante shocks de inversión pública y privada, sino también tenemos que ver la forma de destrabar las regulaciones que son excesivas para el arranque de algunos proyectos, tratar de propiciar las asociaciones públicas privadas que puedan generar obra pública a través del servicio de los privados, y en general buscar todas las fórmulas posibles para que nuestro país pueda no solamente reactivar, sino reconstruir su economía. Ese es un documento que nosotros hemos planteado como una iniciativa para poder dialogar entre el sector privado y el gobierno, y contribuir en todos estos sectores en los que tenemos participación y poder tratar de sobrellevar, digamos, esta situación económica que vamos a tener negativa hacia el final del año, ¿no? Y ver con expectativa que para el próximo el crecimiento pueda ser más auspicioso, la generación de puestos de trabajo y ciertamente la recuperación de nuestra macroeconomía como la hemos tenido en años pasados. Eso es en grandes rasgos lo que traemos, digamos, en esta reunión, digamos, en este webinar en el que vamos a hablar sobre estos proyectos y sectores claves y que ciertamente nuestros economistas que son tan invitados el día de hoy nos van a poder ilustrar desde su visión, digamos, de la economía en la que ellos se desempeñan. Así que yo les agradezco por este tiempo y por esta participación de todos ustedes en este webinar, y abro mi cámara para saludarlos, ciertamente, porque aquí estamos, saludarlos y estamos acompañándolos hasta el final. Muchísimas gracias, Hugo, y esperamos escuchar entonces a nuestros invitados. Muchas gracias, Marisabel. Bastante clara tu exposición. Felicitamos a todos los que estamos escuchando. Seguramente comparten conmigo esta sensación de ver un sector empresarial propositivo, ¿no? Qué duda cabe que la recuperación económica
que inició, digamos, en mayo la normalización de la actividad económica, estuvo más vinculada a temas por el lado de la oferta de la economía, porque adelante será liderada por la demanda. Y ver que un componente importante del sector privado, el gasto empresarial, que es inversión básicamente, presenta un conjunto de iniciativas para poder ayudar a la reactivación, es realmente alentador. Muchas gracias, Marisabel. Yo quería poner también un poquito en contexto, si me permiten, lo que ha mencionado Marisabel, con la perspectiva, por el momento a nivel macro. Vamos un ratito con Waldo para que nos dé un poco su percepción, su análisis acerca de, por ejemplo, cómo podría complementarse el trabajo del sector privado con el sector público, dado que en los próximos años hay muchas restricciones que atender, que mirar por el lado fiscal, por ejemplo, en donde va a haber un debilitamiento de las finanzas públicas y por lo tanto se espera un mayor dinamismo y participación o protagonismo del sector privado para la reactivación económica. Waldo, por favor, tus comentarios. Gracias. Muy buenas noches. Es grato estar en esta reunión junto con María Isabel, Felipe y mi exalumno Hugo Perea, ahora un notable economista. Yo diría que, por lo menos desde mi punto de vista, los desarrollos recientes me muestran que podríamos estar mejor de lo que yo esperaba. Hay dos motivos fundamentales. Uno tiene que ver con la epidemia. Imposible abstraer la epidemia en una evaluación de la coyuntura actual. Y el otro tiene que ver con la situación internacional. He estado leyendo los trabajos que están haciendo los epidemiólogos en el Perú y nos dicen una cosa que es interesante, pero a la que los economistas no le hemos dado mucha importancia. Actualmente hay como 32,000 muertos por el COVID, oficialmente muertos por el COVID. Sin embargo, hay varias estimaciones de especialistas que dicen que la cifra real de muertos está por las 70,000 personas. Además, hay una investigación internacional, hay cierto consenso en que este virus mata más o menos al 0.5% de infectados. Por lo tanto, si hay como 70,000 infectados, mejor dicho, fallecidos, y la tasa de letalidad, el porcentaje de infectados que mueren es 0.5%, en este momento debemos tener como 14 millones de peruanos infectados por el COVID-19. Eso es lo que dicen los expertos. 14, 13, 15, por ahí están los números. Quiere decir que casi la mitad de la población está o ha estado con el COVID-19. Si suponemos que el COVID-19 se parece a la viruela en el sentido de que luego de haber tenido esta enfermedad nos volvemos inmunes, parece ser el caso, salvo con excepciones en el mundo, en ese caso uno esperaría que en las siguientes semanas, en los siguientes meses, la probabilidad de un rebrote es bien baja. ¿Por qué? Porque si ya la mitad de la población está infectada o ha sido infectada, casi la mitad ya es inmune. Por lo tanto, el ritmo de contagios ya no va a ser tan severo como lo era hace un mes o hace 2 meses. Es una buena noticia en el sentido de que posiblemente esa tendencia que hemos visto en las últimas semanas va a seguir manteniéndose. Es una mala noticia porque tenemos un montón de muertos. Hemos perdido en ese sentido la batalla. Hago esta presentación porque toda la caída del PBI y el empleo que hemos observado hasta ahora se debe básicamente a las políticas de distanciamiento físico, no tanto a la economía internacional.
Son las cuarentenas las que hicieron caer fuertemente el PBI en marzo, en abril, mayo, junio, julio. Bueno, estas cifras de la evolución de la epidemia, estas cifras que nos dicen que el bendito factor R va a seguir cayendo, nos hacen dar la esperanza de que no va a ser necesario en el futuro políticas tan restrictivas de confinamiento. Posiblemente con mucho cuidado podrá arrancarse con la fase 4 de reactivación económica, sin el temor de que haya un salto sustantivo en este factor R. Eso es una muy buena noticia desde el punto de vista macroeconómico. Podremos entrar a la fase 4 con todos los cuidados que sean necesarios, sin el temor de una probabilidad alta de un rebrote de la epidemia. Eso es lo que las cifras de los epidemiólogos sugieren. Si es así, uno debería observar en los siguientes meses la evolución natural de la economía cuando disminuyen las políticas de distanciamiento físico. El PBI, recordarán ustedes, se cayó en 17% en marzo, 40% en abril, 33% en mayo, 18% en junio, en julio ya menos 12%, en agosto menos. Entonces es posible que hacia octubre, noviembre alcancemos un 0 o quizá una tasa de crecimiento ligeramente positiva. Y lo mismo podrá pasar con el empleo. Entonces, eso es un buen augurio. El otro buen augurio es que la economía internacional no nos ha golpeado tanto como esperábamos. El principal canal de transmisión entre la economía local y la economía internacional son los precios de nuestras exportaciones o los términos de intercambio, la relación entre el precio de las exportaciones y el precio de las importaciones. Esa variable no se ha caído como en otras crisis, más bien ha subido, esencialmente porque el precio del petróleo ha caído fuertemente. De tal manera que, para ir terminando con esta mi primera intervención, hay, digamos, como luz al final del túnel. Parece que el bendito factor R está bajando y puede seguir bajando, lo cual posibilitará una reapertura ordenada de las actividades económicas. Punto 1. Punto 2, la economía internacional no nos está golpeando tanto como se esperaba. Los precios de las exportaciones no se han caído en promedio. Los términos de intercambio más bien han subido un poquito. En consecuencia, punto 3, la dinámica de la producción y el empleo debe seguir la dinámica que empezó hacia julio. Ritmos cada vez más pequeños de caída, con la expectativa de que se hagan positivas hacia octubre o noviembre de este año. Obviamente, todo este problema hemos tenido que afrontarlo. Hizo la pregunta de qué consecuencias fiscales tendrá esto. Va a ser una de las consecuencias fiscales más severas de las últimas décadas. El déficit fiscal en el Perú normalmente, en tiempos normales, era como de 2.000, 3.000 millones de dólares por año. Eso era lo que el gobierno debía prestarse por año, normalmente. Este año, entre préstamos y utilización de los fondos domésticos, vamos a gastar como 20.000 millones de dólares. Eso evidentemente infla la deuda pública y eso evidentemente significará que en los próximos años habrá que recuperar ese espacio fiscal perdido, habrá que procurar disminuir el volumen de deuda pública. Eso significa contención del gasto y posiblemente elevación de ingresos. Me quedo allí en esta primera etapa, Hugo, con la expectativa de seguir conversando sobre estos temas. Perfecto, Waldo. Muchas gracias. Agradecemos a todos tu claridad de exposición. Felipe, buenas noches. Un poco viendo o recordando tu experiencia en Intercorp, un grupo que ha apostado mucho a temas vinculados al engrosamiento de las clases medias, a dar servicio a este tipo de familias, ¿no? En los últimos años, esta crisis seguramente va a implicar un retroceso
en términos de el desarrollo de la clase media y las demandas de servicios que hacen estos sectores de la economía. Te agradecería unos comentarios sobre dónde ves que podría recuperarse la inversión para seguir atendiendo las necesidades, o cómo van a tener que recrearse de repente algunas de las empresas para seguir proporcionando los servicios que usualmente venían demandando, servicios como de salud, de educación, reitero, servicios en los que el grupo Intercorp ha apostado de manera agresiva en los últimos años. Adelante, Felipe. Ok, gracias, Hugo. Primero, quiero agradecer a la CONFIEP y a la UPC la invitación a participar como panelista en este webinar. Creo que es un tema muy interesante. Con respecto a tu pregunta, yo voy a hablar en general sobre la inversión pública, la inversión privada, y no tanto sobre el grupo Intercorp, ¿no? O sea, voy a quitarme mi gorro de Intercorp y ponerme el gorro de economista, ¿no? Economista que lo he sido y que lo soy durante muchos años, ¿no? Creo que valdría la pena empezar, bueno, con respecto a lo que mencionó Waldo, ojalá sea cierto lo que dijo en términos de la prevalencia, la alta prevalencia. Él hablaba alrededor del 50% de contagiados en el Perú. Yo creo que es un poco optimista, un poco alto, pero sería buenísimo, porque eso implica que estaríamos pues más cerca de ir reduciendo los contagios y los fallecimientos y las necesidades de tener las necesidades por el lado sanitario, ¿no? Ojalá, la verdad. Regresando al tema de la pregunta de la inversión privada, creo que habría que empezar por indicar qué factores están afectando la inversión privada en este momento, ¿no? Y yo diría que hay 4 factores, ¿no? En primer lugar, la estricta cuarentena que se impuso, que mencionó Waldo y también Marisabel, ocasionó una fuerte desaceleración de la economía que aún continúa, aunque en menor proporción, ¿no? Y bueno, ojalá que hacia fin de año podamos tener un pequeño crecimiento, pero obviamente el PBI va a caer alrededor de 13% en el año en su conjunto, ¿no? Eso desincentiva las inversiones, obviamente, ¿no? Porque una economía con bajo crecimiento o incluso en decrecimiento, digamos, la gente es más reacia a invertir, ¿no? Un segundo factor es el conjunto de propuestas de ley de corte populista del Congreso sobre una serie de aspectos como controles de precios, tasas de interés, condonaciones de deuda, liberación de fondos de los sistemas previsionales, entre otros, que generan una sensación de inestabilidad jurídica que obviamente no facilita la inversión. En tercer lugar, los inversionistas se enfrentan a una crisis sanitaria por pandemia que sigue sin ser controlada, aunque supuestamente amenguando en semanas recientes, y como mencionó Waldo, en una de esas estamos ya de salida, ¿no? Aunque de eso no sé, no estoy tan seguro. Esto retrae la demanda interna, particularmente el consumo, porque la gente pues se cuida, no sale, no va a los restaurantes, bueno, no podemos ir a los cines porque están cerrados. Hay una serie de actividades de la fase 4 que no se están dando, ¿no? No hay turismo, ¿no? Porque no se puede viajar, no puede venir gente de afuera. Incluso si se abriera, creo que sería poca la gente que vendría realmente a turismo, particularmente porque todavía somos percibidos en el mundo como un país con alto riesgo COVID, ¿no? Entonces, esto retrae la demanda interna, particularmente el consumo, y por lo tanto desincentiva la inversión en una serie de sectores que requiere dicha demanda, ¿no? Entonces yo pienso que mientras no llegue una vacuna, es poco probable que se recuperen varias actividades económicas.
lo que implica menor necesidad de invertir en estos sectores, ¿no? Y esto incluye pues una serie de sectores de servicio, bueno, obviamente cines, centros comerciales, bueno, universidades, colegios, ¿no? O sea, hay una serie de sectores que van a estar golpeados, ¿no? Por último, en unos meses, y esto sería el cuarto factor, tenemos elecciones nacionales y existe mucha incertidumbre sobre quién puede ganar, sus políticas, y lo que es peor aún, sobre la composición que podría tener el Congreso. Nuestros dos últimos congresos han sido un verdadero desastre, ¿no? El penúltimo generó un cúmulo de crisis políticas, muchas de ellas tontamente, ¿no? Y el segundo ha aprobado una serie de leyes populistas o está intentando aprobar algunas adicionales, e incluso intentó vacar al presidente hace poco, ¿no? En este ambiente de gran incertidumbre política, es claro que las personas y empresas van a ser muy cuidadosos en empujar sus proyectos de inversión, ¿no? Y no veo que haya mucho que podamos hacer en el corto plazo para mitigar la percepción de riesgo que tienen los inversionistas por estos cuatro factores, ¿no? Con eso lo dejo en esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Sí, definitivamente el entorno hacia adelante es bastante retador. Hay una serie de elementos que introducen incertidumbre y sabemos que la incertidumbre es enemigo de la inversión. Obviamente por este lado hay algunas cosas que desde el punto de vista de las autoridades puede hacerse algo para atenuar un poco ese contexto que lo único que genera es volatilidad y reduce la visibilidad del sector empresarial, por ejemplo, pero también de las familias para tomar decisiones de gasto en el futuro. Entonces, en ese entorno, Marisabel, no sé si, dado tu relación con distintos actores empresariales, muy importantes, desde luego, si podrías compartirnos un poco cómo percibes el ánimo empresarial en estos meses, cuál ha sido tu experiencia, tu sentimiento en el sentido de ¿qué otras cosas, además de lo que bien ha mencionado Felipe, percibes acerca de lo que está afectando el ánimo empresarial? Claro que sí, Hugo, encantada. Mira, nosotros tenemos desde los diferentes sectores que están representados en CONFIEP una diversidad de sentimientos encontrados y preocupaciones, ¿no? Tal como bien lo ha mencionado Felipe, una de las preocupaciones mayores que tenemos son la cantidad de proyectos de ley que vemos que se van discutiendo en el Congreso de la República y que vemos con mucha preocupación que o por un lado perforan el presupuesto público o por otro lado intervienen indebidamente en temas de contrataciones entre privados, por ejemplo, ¿no? O sea, proyectos que pretenden que un privado financie a otro. Claro, suena realmente muy conmovedor que el ánimo que puede envolver a estos congresistas, pero ciertamente ajeno totalmente a la realidad, ¿no? Nosotros necesitamos que el país tenga una estabilidad jurídica clara, que sea un país que tenga predictibilidad para que justamente las inversiones puedan atraerse, no solamente las nacionales, sino también las extranjeras, que muchas veces son las que permiten que se desarrollen grandes proyectos en áreas como minería, digamos, como agroexportación, como pesca y otros sectores de la economía. Nuestro ánimo siempre es resiliente y estamos tratando de mirar el futuro con optimismo, pero hay cosas que en el camino nos desmoralizan como esto, ¿no? Estos proyectos de ley que a veces sentimos van a deshacer todo lo que se ha ganado a lo largo de estos 50 años o 30 últimos años de fortaleza económica, ¿no? Y lo vemos con alguna preocupación. La cercanía de las elecciones también normalmente crea un espacio de incertidumbre que genera la retracción, digamos, de las inversiones. Las personas, los inversionistas están observando cómo van a decantar las elecciones para poder tomar decisiones también de inversión, pero justamente van en este sentido de observar que haya una estabilidad jurídica y una continuidad de la predictibilidad que tiene que haber en el país, ¿no? Yo creo que
vamos con optimismo, pero siempre analizando toda la coyuntura y tratando de resolverla. Otro tema que nos preocupa mucho también es a veces la contraposición que hay entre lo que, digamos, dispone el gobierno central y lo que modifican los gobiernos municipales, por ejemplo, en temas de comercio, al interior sobre todo del país, ¿no? Es decir, se dan unas normas generales a nivel del gobierno central y estas normas son transformadas cuando llegan a los municipios de tal forma que no se crea un espacio, digamos, de claridad, nuevamente de estabilidad jurídica y de predictibilidad para llevar adelante las operaciones muchas veces comerciales de muchas empresas que difieren de estas condiciones en Lima y en algunas provincias dentro del país, ¿no? Entonces, sí creemos que necesitamos tener esta visión más sólida del futuro del país y esperamos que en las elecciones podamos tener ya una tranquilidad de 5 años en la que podamos alcanzar de alguna manera esta estabilidad que menciono. Muchas gracias, Marisabel, por transmitir el sentimiento de tus agremiados. En realidad, el sector empresarial va a ser muy importante de cara a la reactivación, así que conocer de primera fuente este tipo de sentimiento para ver si es que se pueden implementar una serie de acciones para tener un poco más de calma y fomentar la inversión que va a ser la que finalmente pueda recuperar la economía en los trimestres subsiguientes. Y vinculado un poco a uno de los temas que has tocado de manera acertada, esta preocupación sobre algunas propuestas por el lado del legislativo, por ejemplo, que seguramente tendrán la mejor intención, pero que generan preocupación respecto de la solidez, por ejemplo, de las finanzas públicas, o que podrían deteriorar en general los fundamentos macroeconómicos que ha exhibido Perú y que ha sido un atractivo para los capitales, para la inversión internacional, ¿no? Y una de las consecuencias de la pandemia y la anterior salida va a ser hacia dónde se van a dirigir finalmente los flujos de capitales en un entorno internacional en donde los rendimientos están muy bajos, ¿no? Donde hay abundancia de liquidez y donde algunas economías emergentes podríamos ser interesantes para los inversionistas si mantenemos los principios de solidez, de fundamentos macroeconómicos o economía estable. Entonces, en este sentido, Eduardo, te agradecería si puedes un poquito ampliar tus comentarios acerca de cómo percibes el escenario fiscal para los próximos años. ¿Qué es lo que se debería hacer para...? Yo me imagino que la siguiente administración va a tener un reto enorme, ¿no? Por un lado, tratar de, entre comillas, hacer una especie de New Deal, de plan de reactivación fiscal expansivo para recuperar la economía, pero de otro lado tiene la restricción presupuestaria del gobierno, que va a tener que hacer esfuerzos para evitar que la deuda pública como porcentaje del PDI, por ejemplo, siga una trayectoria ascendente. Entonces, por un lado, gastar para reactivar, pero por otro lado, en la otra mirada está también cuidado con las finanzas públicas. ¿Puedes elaborar un poquito más sobre esto, Waldo, por favor? Claro que sí. En los últimos años, el fisco peruano ha estado más o menos como la persona que entra a Saga o a Ripley y es perseguida para hacerle un préstamo, ¿no? Para el Perú, en los últimos años era muy fácil prestarse dinero y a las tasas de interés más bajas de la historia peruana y a las tasas de interés más bajas en América Latina. ¿Y por qué llegamos a esa situación de una fortaleza fiscal impresionante? En 1990, la deuda pública del Perú, como porcentaje del Producto Bruto Interno, era del 89%. O sea, debíamos casi todo nuestro PBI. En ese año pagamos de intereses de la deuda pública, estoy diciendo intereses solamente, no amortizaciones, 9% del Producto Bruto Interno. O sea, 9% del Producto Interno, más o menos el doble de lo que el Perú utiliza para
inversión pública anualmente, utilizamos en pagar intereses de la deuda pública. En el año 2019, la deuda pública fue 27% del Producto Bruto Interno y el pago de intereses llegó a ser 1.4% del PBI. Es decir, le ganamos como 8 puntos del PBI para que el gobierno pueda gastar en infraestructura, en educación y salud. Al parecer no hemos gastado muy bien, pero generamos un espacio fiscal impresionante. De pagar 9% del PBI en intereses, llegamos a pagar solo 1.4% del PBI en intereses. Las tasas de interés se redujeron fuertemente, no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. Obtuvimos el grado de inversión, que es como un décimo superior cuando uno es estudiante. Entonces, hay un montón de beneficios que tiene tener una deuda pública baja, tener grado de inversión, tener una prima de riesgo de las más bajas en América Latina. Esa situación podría cambiar, porque el COVID-19 nos ha dado un golpe durísimo, ¿no? La deuda pública, que está en 27, 28%, va a subir a 30 y picos por ciento, 34, 35, 36, dependiendo los escenarios. Y lo que sí se puede asegurar es que si queremos recuperar la fortaleza que teníamos el año pasado, en los siguientes años no hay que hacerse la expectativa de que el crecimiento económico va a estar impulsado por el sector público. El sector público no va a ser y no debe ser un impulsor del crecimiento económico. En los siguientes años, el sector público tiene que recuperar lo que ha perdido en este año y lo que va a perder en el año 2021. Es decir, tiene que gastar menos, tiene que cobrar más impuestos, de tal manera que el impulso a la recuperación económica no va a venir ni debe venir de la política fiscal. La política fiscal en la coyuntura que viene, si somos responsables, si elegimos algún candidato que tenga cierta idea de lo importante que es tener unas finanzas públicas sanas, tendrá que venir del sector privado o de la economía internacional. Tampoco eso está tan fácil, lamentablemente. En el caso de los consumidores, las personas, las más modestas, han tenido que endeudarse de la bodega de la esquina, del familiar. Las personas que tenían algún trabajito se han gastado su CTS, se han gastado su AFP. En los siguientes años van a querer recuperar, restablecer el patrimonio que tenían. No van a gastar mucho. Las empresas igualmente. A pesar de Reactiva Perú, se han endeudado. En los siguientes años, su preocupación principal va a ser pagar esa deuda. No van a tener muchos fondos para invertir. Y el sector público igual. Y en la economía internacional la cosa es parecida, porque los consumidores, los empresarios en el mundo están como nosotros, están sobreendeudados. Por lo tanto, no va a haber una fuente de demanda importante. Lo único que nos queda, o digamos, la parte más voluminosa que nos queda, son los proyectos que en este momento están paralizados. Los proyectos grandes de irrigación, los megaproyectos de transporte, los proyectos en la minería. Allí tenemos felizmente un bolsón de inversión que, activándola inteligentemente, nos puede permitir recuperarnos, crecer y al mismo tiempo mejorar la situación de las finanzas públicas. Muchas gracias, Waldo. Has mencionado un tema interesante como uno de los drivers del crecimiento en los próximos años, el tema de la inversión en diversos proyectos, mineros, por supuesto, hay algunos todavía que están ahí en cartera, hay proyectos paralizados, efectivamente,
Pero, y aquí quisiera tener la opinión de Felipe, por favor, si también ve algún espacio para temas de desarrollo de infraestructura que puedan hacerse bajo la modalidad, por ejemplo, de asociaciones público-privadas, y si es así, dado los cuestionamientos que en algún momento ha tenido este tipo de esquema, que en el papel parece ser muy interesante, ¿qué cosas podría sugerir para que la aplicación de este esquema pueda mejorar aquí en Perú? Adelante, Felipe. Felipe, no te escuchamos. Sí, gracias Waldo. Perdón, gracias Hugo. Como mencionó Waldo, y creo que tú también lo hiciste, y Marisabel, nosotros somos un país que somos un país eminentemente minero, aunque no nos guste decirlo, ¿no? Somos un país diversificado, pero la minería es muy fuerte. Y por lo tanto deberíamos de promover una minería sostenible ambiental y socialmente, y creo que hay mucho espacio para continuar haciéndolo, ¿no? Ese es por el lado de inversión privada, ¿no? Tú mencionaste infraestructura, y creo que muchas de estas obras se deberían de desarrollar como APPs. La ventaja de una APP en comparación a inversión pública es que no requiere financiamiento de corto plazo del Estado, ¿no? Sino es el privado el que consigue el financiamiento y administra se encarga de la construcción y la administración de la obra, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos de APPs son muy importantes, particularmente en este contexto de la pandemia, porque como mencionó Waldo, el gobierno va a contar con recursos limitados durante estos próximos años, 2 o 3 años, y por lo tanto es muy importante que se empujen estas asociaciones público-privadas, ¿no? Sin embargo, las asociaciones público-privadas en el país han enfrentado una serie de problemas en los últimos años, y a pesar de cambios que se han tratado de hacer, particularmente a través de Proinversión, que es la entidad del Estado encargada de promocionarlas, hay varios problemas que no se han podido corregir todavía, ¿no? Entre estos están los contenidos duplicados que hay entre el perfil y el informe de evaluación, la duplicidad de evaluaciones entre los distintos actores que participan en una APP, que son Proinversión, el MEF, el regulador, los gobiernos regionales y el sector concedente, ¿no? Y acá, por ejemplo, estudios que se han hecho muestran pues de que las opiniones duplicadas son muy superiores a lo que ocurre en otros países como Chile y Colombia, ¿no? Y esto hace pues que se vuelva muy complicado y muy laborioso, y demore mucho el armar una APP, ¿no? Por otro lado, una falta de especialización de reguladores, ¿no? Y en muchos casos se les pide opiniones sobre temas que no conocen, que no deberían de ser de su competencia, y todo esto pues abona en más demoras, ¿no? Y por otro lado, la estructuración financiera que desarrolla Proinversión necesita la aprobación del sector el concedente, y luego evaluaciones consecutivas del MEF, del regulador de las concesiones y finalmente de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, todo esto hace que esto sea una locura, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que se podrían tomar para simplificar esto, ¿no? Por ejemplo, sustituir los estudios de preinversión de las APPs por un informe de evaluación,
definir claramente las competencias de los responsables para evitar duplicidades, ¿no? En este caso, el MEF debería de concentrarse en dar opinión sobre la capacidad financiera para cumplir compromisos, proinversión de la estructuración y aprobación de la versión final del contrato de APP. El regulador solo debe opinar sobre niveles de servicio y tarifas, y en el caso de los gobiernos regionales, opinar sobre la capacidad financiera del Estado para cumplir sus compromisos, ¿no? Acá yo creo que vale la pena estudiar las experiencias de Chile y de Colombia, que han sido mucho más eficientes en la administración de su inversión pública. Ahí no existe pues esta duplicidad de funciones, lo que agiliza los procesos y la ejecución. Entonces yo creo que esos son temas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y eso ayudaría pues a destrabar una serie de proyectos de inversión nacional que están paralizados, como proyectos de irrigación, aeropuertos regionales, carreteras, y algunos otros proyectos de obra pública que mejoran la conectividad, ¿no? Por ejemplo, la vía paralela a la carretera central, o programas de vías departamentales, ¿no? Y yo ahí lo dejo por el momento. Muchas gracias, Felipe. Importantes puntos los que has mencionado, y desde esta perspectiva sería interesante conocer también la opinión de Marisabel respecto a las distintas modalidades de inversión. Hemos hablado un poco de APPs, pero también sería interesante, Marisabel, por favor, que pueda darnos algunos comentarios al respecto. Sí, encantada, Hugo. Fíjate, escuchándolo a Felipe hablar de las APP, muchas veces no solamente hay esas trabas regulatorias que no permiten que fluyan las APP, sino también hay sesgos políticos que indican que una asociación público-privada atrae corrupción y demás. Y yo quiero aquí poner un ejemplo que siempre me parece muy meritorio, y que son dos hospitales que trabajó Salud bajo la modalidad APP, que son el Barton y el Caeli. He tenido oportunidad de visitarlos personalmente y de ver la efectividad que tienen. En estos APP se invirtieron cerca de 57 millones de dólares en cada hospital, con contratos de no solamente construcción y equipamiento, sino también de gestión por 30 años, ¿no? Es decir, un privado que ofrece un servicio público con altísima calidad, y que inclusive tiene una rentabilidad mejor, porque, por ejemplo, en esos dos APPs, hospitales APPs, el Salud paga $350 aproximadamente por paciente al año, y en los demás hospitales paga 400, es decir, vemos que hay mucha más efectividad en el uso de los recursos y sobre todo en la prestación del servicio. O sea, mirándolo también desde ese ángulo del beneficio y del bienestar de la población, creo que habría que difundir más las bonanzas de las APPs y tratar de extenderlas no solamente a temas de construcción de infraestructura, sino también a la gestión de las mismas, para poder llevar justamente a la población una sensación de que tienen mejores servicios públicos y que hay, junto con el crecimiento económico, hay un desarrollo nacional. Muchas gracias, Marisabel. Para última ronda con nuestros panelistas, lanzaría una pregunta final, un tema a discutir y para recoger sus comentarios. Es el tema de, siempre las crisis son, por supuesto, presentan desafíos fantásticos sobre los cuales hay que tomar acciones, pero también presentan algunas oportunidades. ¿Qué posibilidades o qué sugerencias de reformas les gustaría o propondrían discutir en los siguientes años? Se habla de la reforma del mercado laboral, de la reforma de las instituciones por el lado judicial, por el lado político, en fin. ¿Qué cosas y qué espacios consideran ustedes que podrían darse desde esta idea de las reformas y las medidas que podrían apalancar, potenciar nuestra productividad y competitividad? Waldo primero y cerramos con Felipe. Adelante, Waldo. Yo estaba pensando en la preocupación que manifestó Marisabel en la primera rueda de la presentación sobre el Congreso. Yo creo que al paso que vamos,
Las políticas que se diseñan desde el Congreso pueden ser un gran problema. Y quizás no lo hacen con mala intención, porque hay temas que parecen beneficiar a la gente, pero los especialistas saben que no necesariamente es así. Si el Congreso tuviera un área como el CBO del Congreso de los Estados Unidos, posiblemente las políticas mejorarían sustantivamente. Si el Congreso tuviese una tecnocracia permanente, bien calificada, de tal manera que se puedan prescindir de los asesores que no tienen conocimiento ninguno de estos temas, creo que es una reforma en la que se podría avanzar. El otro gran tema que hemos encontrado en esta crisis del COVID es que tanto crecimiento económico, tanto crecimiento de los ingresos públicos, y resulta que teníamos uno de los sistemas sanitarios más retrasados en América Latina, ¿no? Una tasa de conectividad las más bajas en América Latina, el número de médicos por persona de los más bajos en América Latina. Creo que sin necesidad de hacer grandes reformas, este hecho de redireccionar bien el gasto público puede ser una política que sin mucho ruido nos permita enfrentar mejor a eventos futuros quizá más fuertes como el que nos ha tocado en esta vez con el COVID-19. Y por último, más complicado, la minería, la agroexportación, la infraestructura han sido grandes impulsores del crecimiento económico. Creo que hay que conseguirles hermanos a esos motores. Creo que necesitamos diseñar nuevos motores de crecimiento económico. La forma como apareció este auge de la agroexportación es un efecto digno de imitar. Las reformas de principio de este siglo hicieron que la agroexportación, que exportaba $200 millones por año, ahora exporte como $7,000 millones. Eso no vino por generación espontánea, tuvo que ver con los grandes proyectos de irrigación, tuvo que ver con las políticas sectoriales para la agroexportación, tuvo que ver con esta visión de que hay que apoyar sectores que tengan un mercado internacional, etcétera. Creo que un motor más o dos más nos hace falta y creo que Perú tiene la potencialidad para impulsar esos sectores en adelante. Muchas gracias, Waldo. Felipe, por favor, tus comentarios al respecto. Gracias. Ya, ok. Yo creo que lo que nunca se implementó en el Perú fueron las reformas, las llamadas reformas de segunda generación, ¿no? En la primera mitad de los 90, pues hicieron una serie de reformas que las mencionaste tú, creo que al comienzo, y también Marisabel, que realmente transformaron el Perú y que permitieron el crecimiento, el enorme crecimiento y desarrollo que hubo en los últimos 30 años, incluyendo una fuerte reducción de la pobreza, ¿no? Bueno, y también una estabilidad macroeconómica y fiscal, ¿no? Pero en lo que nos quedamos dormidos fue en las reformas de segunda generación, ¿no? ¿Cuáles son? Es la reforma política, la reforma del Poder Judicial, la reforma del Estado y la descentralización, ¿no? Yo me concentraría en estas cuatro, ¿no? En cuanto a la reforma política, Waldo mencionó el tema del Congreso, coincido plenamente en que se requiere pues, un grupo de personas, de analistas en el Congreso que estudien el costo-beneficio de las distintas leyes, ¿no? Y que sin ser aprobada por esa unidad, ninguna ley puede ser discutida, ¿no? Eso es una propuesta que está dando vueltas desde hace tiempo y que nunca la han querido aprobar, ¿no? Tenemos partidos políticos débiles, ahí también hay que hacer una reforma, no voy a entrar en detalle, no es mi especialidad.
¿no? Pero yo creo que todos somos conscientes de que tenemos serios problemas por el lado político, ¿no? Igual, reforma judicial, o sea, tenemos un poder judicial pues que no nos da garantías, ¿no? Y eso genera mucha incertidumbre, mucha inestabilidad, ¿no? En cuanto a la reforma del Estado, o sea, no es sorpresa para nadie que tenemos un Estado que es ineficaz, es costoso, es lento, ¿no? No ejecuta como debería, ¿no? Se demora una eternidad y provee servicios de muy baja calidad a los ciudadanos, ¿no? No solamente salud, como mencionó Waldo, sino también en educación. En todo lo que está el Estado, los servicios son malos, ¿no? Agua potable, por ejemplo, ¿no? Es un desastre. Necesitamos mejorar el servicio civil, que también es algo que creo que me contó Waldo en una presentación, una intervención anterior, ¿no? Por último, tenemos que hacer reformas a la descentralización, ¿no? Hicimos una descentralización a la apurada, ¿no? Que nos está pasando factura, ¿no? Y lamentablemente todos somos conscientes de esto, pero nadie se atreve a tomar al toro por las astas, ¿no? Y esto es algo que hay que hacer, porque no puede ser pues que teníamos 25 departamentos y lo convertimos en 25 regiones, ¿no? Y muchas de ellas pues sin ningún sentido y sin ninguna capacidad de manejarse como tal, ¿no? Yo creo que con eso he cubierto, digamos, las principales reformas que creo que necesitamos hacer en el país. Gracias. Por supuesto, Felipe. Yo quería agradecerles a Marisabel, a Felipe y a Waldo por sus magníficos comentarios. La verdad, y espero que sea un sentimiento compartido por parte de las personas que se han conectado. Me deja una sensación aleccionadora, digamos, esperanzadora de ver un sector privado propositivo que recoge los aprendizajes de esta crisis que nos ha tocado vivir, la más grave en décadas, y que sobre la base de ese aprendizaje propone cosas que son de carácter transversal y que deberían ayudar a la realidad del país. A veces nos toma el día a día la discusión de corto plazo, pero quien habla ha tenido la oportunidad en los últimos días de estar conectado con algunos inversionistas del exterior, preocupados por la situación, pero en el fondo la sensación era: Perú tiene fortalezas, mantiene fortalezas macro, y más o menos la visión consensuada de estos inversionistas internacionales es que, terminada la crisis de la COVID-19, la economía peruana dentro de América Latina será la que saldrá mejor librada. No digo que vamos a salir intactos, vamos a salir bastante golpeados, pero comparados con nuestros peers en la región, vamos a salir mejor librados, y eso podría ser un atractivo para el gran capital y nos podría ayudar a la reactivación en los siguientes meses. Muchas gracias a Marisabel, a Felipe y a Waldo, y dejo a Marisabel para que dé las conclusiones acerca de este evento y el cierre del mismo. Adelante, Marisabel. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Hugo, muchas gracias nuevamente a Waldo y a Felipe, muchas gracias a la Escuela de Posgrado de UPC. Nos quedan muchísimas cosas en el tintero. He visto muchas de las preguntas que nos han alcanzado a través del chat y que no ha habido tiempo para contestar, pero ciertamente hay un gran interés por el tema, la responsabilidad que tiene y el trabajo que tiene hacia adelante el sector privado va a ser trascendental para sacar nuevamente a nuestro país adelante. Recordemos que, como hemos reflexionado y hemos recordado el día de hoy, hemos vivido épocas muy difíciles. Esta época sobre la que hice yo una precisión del año 68 al 80, en que tuvimos una dictadura, una larga dictadura, en que hubo un Estado aventurero en temas de empresas que nos trajo, digamos, una
devastación también económica, porque el país quedó realmente en muy mala situación, logramos revertirlo. Entonces hay que tener fe y hay que pensar que con la fortaleza de los peruanos y con la capacidad que tenemos desde el empresariado, de todos los niveles, micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, vamos a poder volver a sacar a nuestro país adelante. Tengamos fe, pensemos que tenemos que unirnos en estas situaciones difíciles y apoyar también a quienes decidan ascender, digamos, a los puestos de mando en las próximas elecciones y que puedan tener esta visión de continuar con el fortalecimiento y crecimiento de nuestro país. Muchísimas gracias a todos por participar y sigamos trabajando juntos por el Perú. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias a todos. Igualmente, saludos a todos. Gracias. Chao, Felipe. Sí. Chao, María Isabel. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, Muchas gracias gracias. a todos por su conexión. En nombre de la Escuela de Posgrado de la UPC y Confier, agradecemos su participación. Buenas noches.